El misterio de la hacienda sombría. La niebla cubría densamente los pinos de Michoacán esa mañana, como lo había hecho durante la última semana, una sábana gris que parecía sofocar la tierra con un susurro silenciado, advirtiendo a quienes tenían el suficiente sentido para escuchar que algo andaba mal en el pequeño pueblo de San Rafael. Era el año 1875, y mientras gran parte de México estaba enfocada en los conflictos políticos que agitaban la nación, los habitantes de este aislado rincón tenían preocupaciones mucho más inmediatas que cualquier revuelta. En el corazón del pueblo, al borde donde el bosque se volvía espeso e inhóspito, se alzaba la hacienda sombría, una mansión grandiosa pero desgastada, que se erguía como un centinela frente a la selvática naturaleza. Allí vivía la joven Sofía Morales con su padre, don Esteban, un médico que en otros tiempos había sido respetado, pero cuya práctica se había reducido casi a la nada en los últimos años. Los pobladores hablaban de ellos en voz baja. Sus conversaciones se apagaban cada vez que alguno de los Morales se acercaba, pero no era el peculiar doctor quien inspiraba mayor inquietud entre la gente del pueblo. Era su hija. «No está bien de la cabeza», murmuraba doña Clara, la tendera, a quien quisiera escucharla mientras organizaba sus productos en la tienda del pueblo. Desde que su madre murió, esa chica ha sido tocada por algo oscuro. Créanme, pocos podían contradecir la opinión de doña Clara. A los 16 años, Sofía Morales debería estar ocupada en cortejos y visitas sociales. Sin embargo, raramente se la veía en el pueblo, salvo en las ocasiones en que acompañaba a su padre a comprar provisiones. Incluso entonces, se movía con una gracia inquietante. Sus ojos, uno azul, otro verde, parecían no parpadear mientras observaban el mundo con una curiosidad fría, pero no era solo su mirada perturbadora o su silencio lo que hacía que los vecinos cruzaran a la acera opuesta al verla acercarse. Era lo que siempre llevaba consigo, acunado en sus brazos como si fuera un bebé preciado. Una de sus muñecas. No eran juguetes comunes. Cada una era casi del tamaño de un niño pequeño, con rostros de porcelana tan finamente elaborados que parecían casi vivos. Sus ojos de cristal captaban la luz de tal manera que parecían seguir el movimiento, y sus pequeñas bocas cosidas estaban congeladas en expresiones que oscilaban incómodamente entre sonrisas y muecas. «Ella misma las hace», explicó una vez el alguacil don Rafael Guzmán a un viajero que preguntó por la extraña joven. «Las diseña, las cose, las pinta, tiene toda una colección en esa casa. Algunos dicen que habla con ellas como si fueran personas reales». Lo que el alguacil no mencionó, lo que nadie en San Rafael quería discutir abiertamente, era cómo las muñecas siempre parecían tener un inquietante parecido con ciertos habitantes del pueblo, con rasgos lo suficientemente similares para ser reconocibles, pero distorsionados de maneras sutiles que las hacían aún más perturbadoras. Con estos pensamientos pesando en su mente, el padre Ignacio Morales emprendió el camino hacia la hacienda sombría, esa mañana neblinosa de finales de abril. Aferraba su Biblia contra el pecho, más por consuelo que por propósito espiritual, aunque nunca lo habría admitido. El volumen encuadernado en cuero estaba desgastado por años de uso, sus páginas arrugadas y muy queridas, testimonio de la devoción del sacerdote. No quería estar allí. De hecho, había pasado gran parte de la noche anterior de rodillas en oración, buscando guía divina, o, tal vez, una señal de que podía posponer su visita. No llegó ninguna, y así, con las primeras luces del amanecer, se dispuso a cumplir su deber como líder espiritual del pueblo. La familia Torres había desaparecido hacía 3 días. Juan y María Torres, junto con su pequeño hijo Pedro, no asistieron a la misa del domingo, un hecho tan inusual que levantó sospechas de inmediato. Cuando las visitas posteriores a su modesta hacienda no revelaron rastro de la familia, el pueblo organizó una búsqueda. Sus esfuerzos no dieron resultados, y a medida que la preocupación se convertía en miedo, muchos comenzaron a lanzar miradas sospechosas hacia la hacienda sombría. «No digo que sea seguro», confió don Rafael al padre Ignacio tras la búsqueda infructuosa del día anterior, pero vieron a Sofía cerca de la propiedad de los Torres la semana pasada, parada al borde de su terreno, observando la casa con una de esas muñecas en los brazos. Así, le tocó al padre Ignacio visitar a los Morales para preguntar, con delicadeza, por supuesto, si sabían algo sobre el paradero de la familia. Era una tarea que enfrentaba con considerable aprensión, pues como muchos otros, nunca se había sentido del todo cómodo en presencia de Sofía. Al acercarse a las grandes puertas de la hacienda, Ignacio no pudo evitar notar cómo la otrora espléndida propiedad había caído en el abandono.
La pintura se descascaraba de las columnas que sostenían el balcón superior, y varias ventanas estaban tapiadas, dando la impresión de un rostro con los ojos cerrados a la fuerza. Los jardines, alguna vez el orgullo de la madre de Sofía, se habían vuelto salvajes y descuidados, con rosas y espinas entrelazadas en un caos profuso. Levantó el aldabón de bronce, que notó con incomodidad. Tenía la forma de una mano pequeña, y lo dejó caer contra la madera con un sonido que resonó en la quietud de la mañana. Durante un largo momento no hubo respuesta, y el padre Ignacio estaba a punto de darse la vuelta cuando oyó el suave arrastre de pasos acercándose desde el interior. La puerta crujió al abrirse, y el sacerdote se encontró cara a cara, no con don Esteban como esperaba, sino con Sofía misma. Vestía un vestido de cuello alto de un azul medianoche, su cabello negro recogido en un moño severo que resaltaba la agudeza de sus facciones. En sus brazos, acunaba lo que parecía ser su creación más reciente, una muñeca con rizos dorados no muy distintos a los del pequeño Pedro Torres. «Padre Ignacio», dijo ella, su voz tan suave que tuvo que inclinarse para escucharla. «Qué placer inesperado. Mi padre está en su estudio. ¿Desea pasar?» Había algo en su tono que dejaba claro que no era realmente una pregunta, y antes de que pudiera formular una respuesta adecuada, Ignacio se encontró cruzando el umbral hacia el vestíbulo, tenuemente iluminado de la hacienda sombría. La puerta se cerró tras él con una finalidad que le provocó un escalofrío por la espalda. «No debe importarle el estado de las cosas», continuó Sofía, guiándolo a través del vestíbulo hacia lo que presumió era el estudio de don Esteban. «Desde que mamá murió, hemos encontrado poco uso para la mayoría de las habitaciones. Mi padre y yo preferimos mantenernos apartados. El interior de la hacienda estaba tan descuidado como su exterior, con muebles cubiertos de polvo y envueltos en sábanas como centinelas fantasmales. El papel tapiz, antes de un rico Burdeos, había desvaído al color de la sangre seca, y se desprendía en tiras largas que se curvaban como dedos marchitos. Pero no era el deterioro lo que más perturbaba al sacerdote. Eran las muñecas. Estaban por todas partes, sentadas en sillas, apoyadas en esquinas, dispuestas en estanterías que cubrían las paredes. Decenas de ojos de cristal seguían su paso por la casa. Decenas de bocas cosidas parecían susurrar secretos justo fuera de su alcance. Cada muñeca estaba vestida con ropa en miniatura exquisita, cada una colocada como si estuviera congelada en medio de alguna actividad cotidiana. «Mis hijos», dijo Sofía notando su mirada. «Mi padre dice que no debería llamarlos así, pero son más leales que cualquier ser de carne y hueso. Nunca me decepcionan, nunca se van». Ignacio tragó saliva, forzando una sonrisa que se sentía frágil en sus labios. «Son muy impresionantes, señorita Morales. Su habilidad es notable». «Es usted amable al decirlo, padre», respondió ella. «No todos aprecian mi arte». Hizo una pausa frente a una puerta cerrada, ajustando la muñeca en sus brazos para que su rostro quedara frente a él. «Esta es mi más reciente. La he llamado Pedro. ¿Le gusta?» El parecido era inconfundible. La misma nariz respingada, las mismas mejillas angelicales que el pequeño Pedro Torres. Incluso la pequeña marca de nacimiento bajo el ojo izquierdo había sido recreada con meticulosidad. Ignacio sintió que su boca se secaba. Su corazón comenzaba a latir con fuerza contra sus costillas. «Es bastante realista», logró decir al fin. «El detalle es extraordinario». Los ojos dispares de Sofía parecieron brillar de placer ante el cumplido. «Pongo mucho cuidado en cada una. Los ojos son la parte más importante, ¿sabe? Ventanas del alma y todo eso. Pero no debo hacerlo esperar. Mi padre estará ansioso por recibirlo». Empujó la puerta del estudio sin llamar, revelando una habitación que contrastaba marcadamente con el resto de la casa. A diferencia de los espacios abandonados y decadentes por los que habían pasado, el estudio de don Esteban Morales era impecable. Cada superficie pulida hasta brillar, cada libro en las extensas estanterías perfectamente alineado, cada instrumento en su escritorio dispuesto con precisión quirúrgica. El doctor mismo estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble, su figura delgada casi perdida en la gran silla de cuero. Levantó la vista de su trabajo. «Algún tipo de dibujo detallado», notó Ignacio, y miró a su visitante con una expresión de leve sorpresa. «Padre Ignacio», dijo, poniéndose de pie con una fluidez que desmentía su edad. Don Esteban Morales era un hombre en sus últimos 50, su cabello, antes oscuro, ahora salpicado de plata, su rostro surcado por profundas arrugas, que hablaban tanto de sabiduría como de preocupación. «Es un honor inesperado. Por favor, siéntese»,
Mientras Ignacio tomaba el asiento ofrecido, Sofía se colocó junto a su padre, aún sosteniendo la muñeca que tanto se parecía a Pedro Torres. El parecido familiar entre padre e hija era notable. Los mismos pómulos altos, la misma nariz aguileña, los mismos labios delgados que rara vez sonreían. Sin embargo, mientras los ojos de don Esteban eran ambos de un cálido marrón, los de Sofía seguían siendo esa inquietante combinación de azul y verde. «Disculpe que lo visite sin previo aviso», comenzó Ignacio, sus manos jugueteando con el borde de su sombrero, «pero me temo que vengo por un asunto de cierta urgencia». «¿Sobre los Torres, supongo?», preguntó don Esteban, su tono casual, como si discutieran algo tan trivial como el clima. Ignacio sintió un sobresalto de sorpresa. «¿Usted sabe de su desaparición?» «Querido padre, hay muy poco que ocurra en San Rafael sin que yo lo sepa», dijo don Esteban recostándose en su silla y entrelazando los dedos bajo su barbilla. «La ausencia de los Torres ha sido notada, por supuesto. Es muy preocupante». «En efecto», respondió Ignacio luchando por mantener la compostura. «Son personas temerosas de Dios, no del tipo que abandona sus responsabilidades sin decir palabra. Todo el pueblo está muy ansioso por su bienestar, y naturalmente, nuestros pensamientos se dirigen hacia ustedes». No era una pregunta, y no había acusación en el tono del doctor, solo una constatación de hechos. «No es necesario que se disculpe, padre», dijo don Esteban haciendo un gesto despectivo con la mano. «Soy muy consciente de cómo nos perciben en el pueblo, el doctor solitario y su extraña hija. Somos sospechosos convenientes cuando las cosas van mal». Ignacio sintió un rubor de vergüenza subir por su cuello. «Nadie está haciendo acusaciones, doctor Morales. Solo pensé que dado que su propiedad colinda con la hacienda de los Torres, podrían haber notado algo inusual en los últimos días». «Ah, entiendo», asintió don Esteban pensativamente. «Me temo que he estado muy absorto en mi trabajo últimamente. No he salido de nuestros terrenos en algún tiempo». Miró a su hija. «Sofía, querida, tú das tus paseos diarios cerca de la propiedad de los Torres, ¿no es así? ¿Has observado algo fuera de lo común?». Por primera vez desde que entró al estudio, la mirada de Sofía se apartó del sacerdote, enfocándose en la muñeca en sus brazos. «Nada inusual, padre, aunque noté que su perro estaba suelto hace 2 días». Pobre criatura, parecía bastante angustiada. «Ahí lo tienes», dijo don Esteban extendiendo las manos en un gesto de impotencia. «Más allá de un perro suelto, no tenemos información que ofrecer, aunque por supuesto, si podemos ayudar en la búsqueda, solo tienes que pedirlo». Ignacio asintió, aunque el nudo de inquietud en su estómago solo se había apretado más. Había algo en la manera del doctor, una cierta suavidad, una facilidad practicada que sonaba falsa, y la muñeca de Sofía, con su inquietante parecido al pequeño Pedro, no ayudaba. «Aprecio su tiempo», dijo al fin poniéndose de pie. «Si llegaran a recordar algo que pueda ser útil, confío en que enviarán un mensaje de inmediato». «Sin duda», aseguró don Esteban, también levantándose. «Sofía te acompañará a la salida, padre. Me gustaría acompañarte yo mismo, pero estoy en un punto crítico de mi trabajo». Mientras seguía a Sofía por el laberinto de habitaciones descuidadas y muñecas vigilantes, Ignacio sintió un impulso repentino y abrumador de huir de la casa, de correr de este lugar y nunca regresar. Sin embargo, algo lo detuvo, un sentido del deber que no le permitía irse sin un último intento. En la puerta principal, mientras Sofía alcanzaba la manija, él carraspeó. «Señorita Morales», dijo forzándose a encontrar su mirada dispareja. «Esa muñeca que lleva, la que nombró Pedro, tiene un parecido sorprendente con el pequeño Torres. Si esperaba que ella mostrara incomodidad o culpa, se decepcionó». Sofía simplemente sonrió, una expresión pequeña y secreta que no llegaba a sus ojos. «¿De verdad? No lo había notado. Supongo que todos los niños comparten ciertos rasgos, ¿no es así? La inocencia tiene su propio semblante». «En efecto», respondió Ignacio, incapaz de reprimir un escalofrío. «Bien, me retiro. Que tenga un buen día, señorita Morales». «Buen día, padre», dijo ella, su voz apenas por encima de un susurro. «Tenga cuidado en su regreso al pueblo. Los senderos por el bosque pueden ser traicioneros para quienes no conocen el camino». No fue hasta que estaba a mitad del camino serpenteante, con el peso de ojos invisibles aún presionando su espalda, que el padre Ignacio se dio cuenta de lo que lo había estado perturbando durante toda la visita. En todas las habitaciones por las que habían pasado, entre todas las muñecas que llenaban las paredes y las esquinas, había visto 3 que parecían más nuevas que las demás. Una con la figura robusta y la barba rojiza de Juan Torres, otra con la sonrisa gentil y el cabello castaño de María, y la tercera, por supuesto, con los rizos dorados del pequeño Pedro. El sacerdote aceleró el paso,
sin preocuparse ya por la dignidad de su cargo o el lodo que salpicaba sus zapatos pulidos. Para cuando llegó al pueblo, la niebla comenzaba a disiparse, revelando un cielo del color del plata deslustrada. Ignacio se dirigió directamente a la oficina del alguacil, su mente acelerada con las implicaciones de lo que había visto, o creía haber visto. Por ahora, incluso mientras su mente racional insistía en que debía haber una explicación inocente, una parte más profunda de él reconocía la verdad. Algo terrible le había sucedido a los Torres, y Sofía Morales sabía exactamente qué era. El alguacil Rafael Guzmán era un hombre práctico. A sus 45 años, había visto suficientes crueldades de la vida para desarrollar una piel gruesa, aunque no tanto como para perder su humanidad básica. Había servido como la autoridad de San Rafael durante casi 20 años, y en ese tiempo había lidiado con todo, desde robos menores hasta disputas violentas ocasionales. Pero nunca en todos sus años de servicio había enfrentado algo como la situación que ahora se desenvolvía. «¿Muñecas?», repitió, su rostro curtido frunciéndose en un ceño mientras miraba al sacerdote desde el otro lado de su escritorio desordenado. «¿Basa sus sospechas en muñecas que se parecen a los Torres?». Ignacio se inclinó hacia adelante, sus facciones normalmente plácidas enrojecidas por la urgencia. «No solo se parecen, Rafael, son réplicas perfectas. Cada detalle, hasta la marca de nacimiento en la mejilla de Pedro, y la forma en que ella hablaba de ellas, como si fueran sus hijos. Hay algo profundamente malo en esa casa». El alguacil suspiró, frotándose una mano por la mandíbula cubierta de barba incipiente. Conocía a Ignacio Morales desde hacía casi toda su vida, y nunca lo había sabido propenso a fantasías. Si el sacerdote estaba perturbado por lo que había visto en la hacienda sombría, probablemente había motivo para preocuparse. «No niego que Sofía Morales es una joven inquietante», dijo con cuidado, «y su padre se ha vuelto peculiar desde la muerte de su esposa. Pero hacer muñecas que se parezcan a los habitantes del pueblo, por extraño que sea, no es un delito. Es más que eso», insistió Ignacio. Había algo extraño en todo el encuentro. La forma en que don Esteban parecía estar esperando mis preguntas sobre los Torres, la forma en que Sofía me miraba, como si estuviera memorizando mis rasgos. Se estremeció ante el pensamiento. «Temo por esa familia, Rafael. Realmente lo hago». Guzmán guardó silencio por un largo momento, sopesando sus opciones. Los Morales, a pesar de sus excentricidades, seguían siendo una de las familias fundadoras del pueblo. Don Esteban, a pesar de su práctica menguante, seguía siendo un médico respetado. Hacer acusaciones contra ellos sin evidencia sustancial sería, como mínimo, políticamente peligroso. Y sin embargo, 3 personas estaban desaparecidas, buenas personas, honestas, y si había siquiera la más mínima posibilidad de que los Morales estuvieran involucrados, «Está bien», dijo al fin, poniéndose de pie. «Visitaré la hacienda sombría yo mismo. Echaré un vistazo, haré algunas preguntas. Pero Ignacio, necesito que mantengas esto entre nosotros por ahora. No tiene sentido alborotar al pueblo hasta que sepamos más». Ignacio asintió, el alivio inundando sus facciones. «Por supuesto, la discreción es esencial, pero, por favor, Rafael, ten cuidado. Hay algo en los ojos de Sofía que hiela la sangre. He enfrentado cosas peores que una chica extraña con una colección de muñecas», aseguró Guzmán, aunque en verdad no estaba tan confiado como pretendía. Siempre había evitado la hacienda sombría, y no solo por respeto a la privacidad de la familia. Después de que el sacerdote se marchó, Guzmán se tomó su tiempo para prepararse para la visita. Limpió y cargó su revólver, una precaución que se dijo a sí mismo era rutinaria, aunque raramente había sentido la necesidad de hacerlo antes de aventurarse en San Rafael. También escribió una breve nota detallando sus intenciones, que dejó en el cajón de su escritorio para que su ayudante la encontrara si no regresaba al anochecer. Era pasado el mediodía cuando partió hacia la hacienda sombría. La niebla matutina había dado paso a una luz solar débil y acuosa, que poco hacía para calentar el aire frío. Mientras cabalgaba, Guzmán se encontró pensando en los rumores que habían circulado sobre los Morales a lo largo de los años. Susurros de ruidos extraños provenientes de la hacienda por la noche, de luces vistas moviéndose por el bosque en noches sin luna, de ganado encontrado misteriosamente sacrificado en haciendas vecinas. Ninguna de estas historias había resultado en algo concreto, y Guzmán las había desestimado como las típicas supersticiones que tendían a adherirse a familias ricas y solitarias. Ahora, sin embargo, se preguntaba si podría haber algo de verdad en ellas. La hacienda sombría parecía aún más imponente bajo la pálida luz de la tarde
que durante la visita matutina del sacerdote. La mansión parecía agazaparse entre los antiguos robles que la rodeaban, su fachada desgastada mostrando una expresión que Guzmán solo podía describir como vigilante. Al acercarse a la entrada principal, notó algo que no había observado en sus pocas visitas anteriores. Una serie de pequeños símbolos, casi imperceptibles, tallados en la madera del marco de la puerta. No eran decorativos en un sentido convencional. Sus formas angulares sugerían algo más antiguo, más primitivo que un simple adorno. Guzmán frunció el ceño pasando un dedo por una de las marcas. Le recordaban a los sigilos protectores que su abuela solía dibujar, aunque estos parecían de alguna manera invertidos, como si estuvieran diseñados no para mantener el mal fuera, sino para retener algo dentro. Antes de que pudiera reflexionar más, la puerta se abrió, revelando a don Esteban Morales. El doctor parecía más demacrado de lo que Guzmán recordaba, con ojeras oscuras bajo los ojos que sugerían noches recientes sin dormir. Sin embargo, saludó al alguacil con su cortesía habitual. «Alguacil Guzmán», dijo, su voz mostrando solo una leve sorpresa. «2 visitantes en un día. Nos estamos volviendo positivamente sociales. Pase, por favor». Guzmán entró al vestíbulo impactado de inmediato por la opresiva quietud de la casa. Era más que un simple silencio. Era una ausencia de sonido tan completa que parecía presionar contra sus tímpanos. Incluso el tic-tac del reloj de pie en la esquina parecía amortiguado, como si luchara contra el silencio. «Supongo que también está aquí por los Torres, ¿da?», continuó don Esteban, guiando el camino hacia su estudio. El padre Ignacio estaba bastante preocupado esta mañana. Ojalá pudiera ofrecer más información, pero como le dije, no hemos observado nada inusual. Aún así, me gustaría hacer algunas preguntas si no le importa, respondió Guzmán, sus ojos escaneando el pasillo tenuemente iluminado. A diferencia de Ignacio, nunca había estado dentro de la hacienda sombría antes, y no estaba preparado para la cantidad de muñecas que ocupaban casi cada espacio disponible. Estaban alineadas en las paredes en filas ordenadas, dispuestas en tabló sobre mesas laterales, mirando desde estanterías especialmente construidas. Cada una estaba impecablemente elaborada, con rostros de porcelana pintados y cabello humano, o lo que parecía cabello humano, dispuesto en varios estilos. Su ropa era igualmente detallada, desde cuellos de encaje en miniatura hasta pequeños zapatos de cuero. «Las creaciones de mi hija», explicó don Esteban, notando la atención del alguacil. «Sofía siempre ha tenido talento para hacer muñecas. Su madre lo fomentaba. Decía que la haría una excelente madre algún día». Una sombra pasó por sus facciones. «Eso fue antes, por supuesto». «Antes», insistió Guzmán cuando el doctor no elaboró. «Antes de que Elena, mi esposa, sucumbiera a su enfermedad. Antes del cambio de Sofía. Había algo en la forma en que dijo la palabra cambio que hizo que los vellos en la nuca de Guzmán se erizaran. Antes de que pudiera indagar más, llegaron al estudio, y don Esteban le indicó que entrara. La habitación era tal como Ignacio la había descrito, meticulosamente organizada, con textos médicos alineados en las paredes y un gran escritorio dominando el centro. Lo que el sacerdote no había mencionado era el peculiar olor que flotaba en el aire, un aroma dulce y empalagoso que le recordaba al líquido de embalsamar usado por el enterrador del pueblo. «Siéntese, por favor», ofreció don Esteban indicando una silla de respaldo alto frente al escritorio. «Sofía está en su taller en este momento, pero estoy seguro de que se unirá a nosotros pronto. Siempre ha estado fascinada por su posición en la comunidad». Guzmán se acomodó en la silla, luchando contra el impulso de aflojar su cuello. A pesar de la frescura del día, el estudio se sentía incómodamente cálido, y el extraño olor hacía que su cabeza diera vueltas ligeramente. «Doctor Morales», comenzó forzándose a concentrarse, «¿cuándo fue exactamente la última vez que vio o tuvo contacto con alguno de la familia Torres?» Don Esteban consideró la pregunta, tamborileando los dedos pensativamente contra la superficie pulida de su escritorio. «Creo que Juan vino a verme hace unas 2 semanas. Una tos persistente que lo estaba molestando. Nada serio. Le receté un tónico que pareció aliviar los síntomas. ¿Y la señora Torres o el niño?», insistió Guzmán. «María ocasionalmente ayuda con los eventos de la iglesia, al igual que Sofía cuando se siente sociable. Es posible que hayan hablado recientemente. En cuanto al pequeño Pedro», frunció el ceño ligeramente. «No recuerdo ninguna interacción específica». Guzmán asintió, tomando nota mental de la cronología. El padre Ignacio mencionó que vieron a Sofía cerca de la propiedad de los Torres la semana pasada. ¿Sabe qué asunto podría haber tenido allí? Una chispa de algo, quizás molestia o preocupación, cruzó el rostro del doctor.
Sofía da paseos diarios para su salud. Su ruta a menudo la lleva cerca de varias propiedades, incluida la de los Torres. Difícilmente creo que su presencia allí sea motivo de sospecha. No estoy haciendo acusaciones, doctor Morales, aseguró Guzmán, utilizando el mismo tono diplomático que había perfeccionado tras años de lidiar con las situaciones más delicadas del pueblo. Solo intento reunir información que pueda ayudarnos a localizar a la familia. Por supuesto, asintió don Esteban, su expresión suavizándose una vez más en una atención cortés, y le deseo éxito en sus esfuerzos. Los Torres son buenas personas. Había algo en la forma en que usó el presente, son, no fueron, que Guzmán encontró tranquilizador. Tal vez sus preocupaciones y las de Ignacio eran infundadas después de todo. Tal vez había una explicación perfectamente inocente para la desaparición de la familia. Sin embargo, mientras se preparaba para hacer su siguiente pregunta, Guzmán se dio cuenta de un cambio sutil en la atmósfera de la habitación. El aire parecía espesarse. Las sombras en las esquinas se profundizaban como si la noche estuviera cayendo, a pesar de la hora temprana. Padre, llegó una voz suave desde la puerta. No me dijiste que teníamos otro invitado. Sofía Morales estaba en el umbral, su figura esbelta silueteada contra la penumbra del pasillo. Llevaba un vestido diferente al que usó durante la visita de Ignacio, de un carmesí profundo que contrastaba fuertemente con la palidez de su piel. En sus brazos acunaba no una sino dos muñecas, la que se parecía a Pedro, que tanto había perturbado al sacerdote, y otra creación más nueva que Guzmán no podía distinguir del todo desde su posición. El alguacil Guzmán está preguntando por los Torres. Querida, explicó don Esteban poniéndose de pie. Tal vez podrías ofrecerle un té mientras hablamos. El viaje desde el pueblo debe haberlo dejado sediento. Los ojos dispares de Sofía se fijaron en Guzmán, con una intensidad que lo hizo luchar contra el impulso de inquietarse en su asiento. Por supuesto, padre. Estaría encantada de ser la anfitriona. Giró esa mirada inquietante hacia el alguacil. Con azúcar, alguacil Guzmán, o tal vez miel. Tenemos nuestras propias abejas, ¿sabe? Su miel es bastante distintiva. Solo simple, gracias, respondió Guzmán, no del todo seguro de que realmente bebería lo que ella trajera. Había algo en la joven que ponía en alerta todos sus instintos, aunque no podía articular exactamente qué era. Quizás era simplemente la forma en que lo miraba, como si estuviera memorizando no solo sus rasgos, sino algo más profundo, más esencial. Con un asentimiento que podría haber sido de decepción, Sofía se giró y se deslizó desde la puerta, las dos muñecas aún apretadas contra su pecho. Mientras se movía, Guzmán tuvo una mejor vista de la segunda muñeca y sintió que su sangre se helaba. La muñeca tenía su rostro, no una aproximación, no un parecido general, sino sus rasgos exactos, hasta la pequeña cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, resultado de una caída en la infancia. Los ojos eran del mismo tono de gris, el cabello del mismo color sal y pimienta, la expresión la misma mezcla de autoridad y cansancio que veía cada mañana en su espejo de afeitar. ¿Pasa algo, alguacil?, preguntó don Esteban, su tono preocupado, pero sus ojos agudos con observación. Guzmán se obligó a apartar la mirada de la figura que se alejaba de Sofía y sus muñecas. No, mintió, su boca repentinamente seca, solo divagando por un momento. Ahora, sobre los Torres, mencionó que Juan lo visitó hace 2 semanas. ¿Estaba de buen ánimo? ¿Dio alguna indicación de que la familia pudiera estar planeando dejar el pueblo? Mientras don Esteban comenzaba a responder, Guzmán se encontró con su atención dividida entre las palabras del doctor y los leves sonidos de Sofía moviéndose en algún lugar más profundo de la casa, un armario abriéndose y cerrándose, el tintineo de la vajilla, el suave silbido de una tetera, ruidos domésticos comunes que deberían haber sido tranquilizadores, pero que de alguna manera solo aumentaban su sensación de inquietud. Estaba tan absorto en seguir estos sonidos distantes que casi pasó por alto la importancia de lo que don Esteban estaba diciendo. Entonces, aunque Juan no mencionó específicamente ningún plan de viaje, expresó cierta preocupación por el interés de Sofía en el pequeño Pedro. La atención de Guzmán volvió al presente. Perdón, ¿qué tipo de interés? Don Esteban suspiró, un sonido de resignación paternal. Nada indebido, se lo aseguro. Sofía siempre ha sido aficionada a los niños, aunque tiene pocas oportunidades de interactuar con ellos dado nuestro estilo de vida algo aislado. Había tomado la costumbre de dejar pequeños regalos para el niño, animales tallados en madera principalmente, aunque creo que también le hizo una muñeca en algún momento. Juan se opuso a estos regalos.
Sintió que eran excesivos tal vez o simplemente extraños, viniendo de una joven que Pedro apenas conocía. El doctor extendió las manos en un gesto de impotencia. Hablé con Sofía sobre respetar los límites de la familia, por supuesto, y ella me aseguró que lo haría. Esa fue la última vez que supe del asunto. Guzmán frunció el ceño, intentando reconciliar esta nueva información con lo que ya sabía o creía saber sobre la situación. Si Sofía había desarrollado algún tipo de fijación con el pequeño Pedro, y si Juan la había confrontado al respecto, sus pensamientos fueron interrumpidos por el regreso de Sofía. Traía una bandeja de té de plata cargada con una tetera de porcelana y 3 tazas delicadas, que colocó en una mesa pequeña junto al escritorio de su padre. La muñeca con el rostro de Guzmán estaba ahora apoyada contra su hombro, su cabeza ladeada ligeramente con sus movimientos en una grotesca parodia de la vida. «Su té, caballeros», anunció, su voz manteniendo esa misma cualidad susurrante que parecía desvanecerse antes de llegar a las esquinas de la habitación. Me tomé la libertad de añadir un toque de nuestra miel al tuyo. Padre, como prefieres. Gracias, querida, respondió don Esteban, aceptando la taza que le ofrecía con una sonrisa que, a los ojos de Guzmán, parecía tensa. Cuando Sofía extendió una taza hacia él, Guzmán dudó, su mente repasando las posibles consecuencias de aceptar o rechazar. Beber podría ser peligroso si sus crecientes sospechas sobre los Morales eran correctas. Rechazar sería demostrar abiertamente su desconfianza, cerrando potencialmente cualquier posibilidad de obtener más información. Al final la cautela prevaleció. En realidad, señorita Morales, me encuentro no teniendo sed después de todo, dijo intentando una sonrisa educada. Pero gracias por el detalle. Algo brilló en esos ojos dispares, molestia tal vez o una emoción más fría que Guzmán prefirió no nombrar. Como decía alguacil, aunque le aseguro que el té es excelente. Mamá siempre decía que la hospitalidad era la marca de un hogar civilizado. Hablando de hospitalidad, dijo Guzmán, aprovechando la oportunidad para dirigir la conversación. Entiendo que has estado mostrando cierta amabilidad hacia el pequeño Pedro Torres. Su padre mencionó que le habías estado dejando regalos al niño. Si había esperado sorprenderla desprevenida, se decepcionó. Sofía simplemente sonrió, esa pequeña expresión secreta que no llegaba a sus ojos. Pedro es un niño encantador, tan receptivo. La mayoría de los niños hoy en día están endurecidos por demasiada libertad y poca disciplina. Pero Pedro tiene una dulzura que es bastante rara. La forma en que hablaba en presente, al igual que su padre, hizo que algo de la tensión en los hombros de Guzmán se aliviara. Tal vez la familia simplemente estaba en un viaje no anunciado después de todo. Tal vez las muñecas eran solo una desafortunada coincidencia. Los Torres son en verdad buena gente, coincidió con cautela. Por eso su repentina ausencia ha causado tanta preocupación en el pueblo. Si hubieran planeado viajar, seguramente habrían informado a alguien. Se pensaría que sí, asintió Sofía, tomando asiento en una silla de respaldo alto cerca de la ventana. La muñeca con el rostro de Guzmán aún acunada en sus brazos. Pero las personas pueden ser impredecibles, ¿no es así? Incluso las almas más aparentemente confiables pueden sorprenderte con sus acciones. Había algo en su tono, una pizca de conocimiento personal, tal vez incluso de satisfacción, que hizo que la inquietud anterior de Guzmán regresara con fuerza. Miró a don Esteban, que estaba bebiendo su té con una expresión de estudiada neutralidad, luego de nuevo a Sofía, que continuaba acariciando el cabello de la muñeca que llevaba su imagen. Señorita Morales, dijo, decidiendo que la franqueza podría dar mejores resultados que seguir dando rodeos. No pude evitar notar que la muñeca que sostiene tiene un parecido sorprendente conmigo. ¿Puedo preguntar cuándo la creó? La sonrisa de Sofía se ensanchó ligeramente. ¿Le gusta alguacil? La terminé esta mañana. He estado trabajando en ella desde hace algún tiempo. En realidad, desde que habló en la celebración del Día de los Fundadores el mes pasado, tiene unos rasgos tan distintivos. Esa maravillosa cicatriz en su ceja, la particular forma de su mandíbula, el sueño de una fabricante de muñecas, de verdad. Es notablemente precisa, admitió Guzmán luchando por mantener su tono casual. Tiene un don para la observación. Sofía ve más que la mayoría, intervino don Esteban dejando su taza de té ahora vacía. Es lo que hace que su trabajo sea tan excepcional. Captura no solo el parecido físico, sino algo de la esencia de sus sujetos. La forma en que dijo sujetos en lugar de modelos envió otro escalofrío por la espalda de Guzmán. Estaba comenzando a sentir que había tropezado con algo mucho más complejo y peligroso que un simple caso de personas desaparecidas. Me gustaría ver su taller, señorita Morales, dijo de repente, las palabras saliendo antes de que hubiera formulado completamente el pensamiento.
si no le importa mostrarme dónde crea estas muñecas tan extraordinarias. Padre e hija intercambiaron una mirada que contenía volúmenes de comunicación no expresada. Por primera vez desde su llegada, Guzmán vio algo como una emoción genuina cruzar el rostro de don Esteban. Un destello de alarma rápidamente suprimido. «Me temo que el taller de Sofía es bastante privado, alguacil», dijo el doctor con suavidad. «Ella encuentra que el proceso creativo requiere soledad y silencio. Tal vez en otra ocasión, cuando haya completado su proyecto actual. Es un espacio sagrado», añadió Sofía, sus dedos aún moviéndose por el cabello de la muñeca de Guzmán, de una manera que el alguacil encontraba cada vez más inquietante. «Mamá siempre decía que los artistas necesitan sus santuarios. No le pediría a un sacerdote que le mostrara el confesionario, ¿verdad?» La comparación le pareció extraña a Guzmán, pero la dejó pasar. «Por supuesto, entiendo la necesidad de privacidad. Tal vez en otra ocasión, como sugiere su padre». Se levantó de la silla, sintiendo que no aprendería nada más de valor en esta entrevista, al menos nada que los Morales estuvieran dispuestos a revelar abiertamente. «Gracias a ambos por su tiempo. Si llegan a saber de los Torres o recuerdan algo que pueda ayudar a localizarlos, confío en que enviarán un mensaje de inmediato». «Sin duda», aseguró don Esteban, también poniéndose de pie. «El bienestar de nuestros vecinos es de suma importancia para nosotros». Mientras el doctor lo guiaba de regreso por la casa hacia la entrada principal, Guzmán se encontró con la mirada atraída una vez más por la multitud de muñecas que llenaban los espacios por los que pasaban. Ahora que miraba con más cuidado, pudo identificar varias que tenían un inconfundible parecido con otros residentes de San Rafael: doña Rosa, que regentaba la tienda de sombreros; don Vicente, que cuidaba el establo; los gemelos López, que no podían tener más de 12 años, y allí, en un estante casi oculto en un rincón, 3 muñecas dispuestas en un grupo familiar: Juan, María y Pedro Torres, sus rostros de porcelana congelados en expresiones de perpetua sorpresa. Guzmán ralentizó sus pasos, fingiendo interés en un cuadro en la pared opuesta, mientras estudiaba las muñecas por el rabillo del ojo. Había algo diferente en estas 3, algo en la calidad de su construcción que las distinguía de las demás. Las costuras en su ropa parecían más frescas, la pintura en sus rostros más vibrante, y sus ojos parecían seguirlo, suplicando algo que no podía discernir del todo. «Trabajo fascinante, ¿no es así?», comentó don Esteban, notando la atención de Guzmán. «Ese conjunto en particular está entre las creaciones más recientes de Sofía. Lo llama La familia feliz. Un poco sentimental tal vez, pero conmovedor a su manera». Guzmán asintió sin confiar en sí mismo para hablar. Había visto suficiente, más que suficiente, para convencerlo de que sus preocupaciones y las de Ignacio estaban bien fundadas. Algo estaba profundamente mal en la hacienda Sombría, algo que iba más allá de la mera excentricidad o la obsesión artística. En la puerta principal, don Esteban extendió su mano. «Un placer, alguacil. A pesar de las circunstancias, infórmenos cuando los Torres regresen. Sofía querrá retomar su amistad con el pequeño Pedro». Guzmán estrechó la mano ofrecida, notando lo fríos que se sentían los dedos del doctor contra su palma. «Por supuesto, buen día, doctor Morales». Mientras montaba su caballo y comenzaba el regreso al pueblo, Guzmán no podía quitarse de la cabeza la imagen de esas 3 muñecas, sus ojos de cristal que parecían rogar por liberarse de alguna cautividad indecible. Ni podía olvidar la muñeca que llevaba su propio rostro, ahora en posesión de Sofía, un pensamiento que lo llenaba de un temor que no podía racionalizar del todo. Para cuando llegó a las afueras de San Rafael, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el camino polvoriento. Guzmán había tomado una decisión. Esa noche, reuniría a unos pocos hombres de confianza, incluido el padre Ignacio, y regresaría a la hacienda Sombría bajo el amparo de la oscuridad. Registrarían la propiedad minuciosamente, enfocándose en el misterioso taller de Sofía y cualquier edificación que pudiera servir como escondite. Si los Torres estaban allí vivos o no, los encontraría. Lo que Rafael Guzmán no podía saber, mientras cabalgaba hacia el pueblo con una resolución endurecida, era que Sofía Morales estaba de pie en una ventana superior de la hacienda, observando su partida con esos ojos dispares que veían mucho más de lo que la visión ordinaria permitía. En sus manos, no sostenía la muñeca que llevaba su imagen, sino una aguja e hilo, listas para dar las últimas puntadas que completarían su creación más reciente. «Lo sabe», susurró a la habitación vacía, o tal vez a las decenas de ojos de cristal que la observaban desde cada estante y esquina, o al menos lo sospecha. «Padre no estará contento». Detrás de ella, desde las sombras de su cámara privada, llegó un sonido suave y amortiguado,
algo entre un gemido y un lamento. Sofía se giró, su rostro pálido iluminado por un rayo de luz solar que se desvanecía, transformando sus facciones en una máscara de belleza sobrenatural. «Silencio ahora», calmó, moviéndose hacia la fuente del sonido. «No será mucho tiempo y luego serás perfecto, como todos los demás». ¿No sería eso encantador, ser perfecto para siempre? La única respuesta fue otro sonido amortiguado, más débil esta vez. Sofía sonrió, girando la aguja para que captara la luz. «Sé que duele», admitió, su voz aún con ese tono gentil, casi maternal. «Pero mamá siempre decía que la belleza requiere sacrificio. Y tú serás hermoso, alguacil Guzmán, te lo prometo». En su mente, ya podía verlo sentado junto a los Torres en su colección especial, sus ojos de cristal reflejando la luz de las velas, su boca cosida congelada para siempre en una expresión de preocupación dignificada. Sería una adición magnífica, tal vez la mejor hasta ahora. Y después de él, el sacerdote, y después del sacerdote, quienquiera que viniera a buscarlos a todos. San Rafael era un pueblo pequeño después de todo. Con el tiempo los tendría a todos. La hora era tardía cuando el alguacil Guzmán se reunió con el padre Ignacio en la pequeña oficina iluminada por lámparas detrás de la cárcel. La habitación, normalmente reservada para asuntos oficiales y alguna que otra interrogación, ahora servía como una especie de consejo de guerra, con mapas de la propiedad Morales extendidos sobre el escritorio de madera marcado. «Están escondiendo algo», afirmó Guzmán rotundamente, señalando con un dedo la ubicación de la casa principal, la forma en que hablaron de los Torres, la manera en que evadieron ciertas preguntas. «Y esas muñecas, Ignacio, tenías razón sobre ellas. No son solo similares a la gente del pueblo, son réplicas exactas». Ignacio asintió sombríamente, sus facciones normalmente serenas perturbadas por la tenue luz. Temía que fuera así. «¿Viste la que se parece al pequeño Pedro?» «Esa y más», confirmó Guzmán, «incluyendo una con mi propio rostro, que Sofía dice haber terminado esta misma mañana». Reprimió un estremecimiento ante el recuerdo. «Algo profundamente malo está sucediendo en esa casa, y pienso descubrir que es esta noche». «¿Esta noche?», repitió Ignacio con alarma evidente en su tono. «Seguramente sería más sabio esperar a la luz del día, reunir más hombres». Guzmán negó con la cabeza firmemente. «Cada hora que retrasamos pone a los Torres, si aún están vivos, en mayor peligro, y francamente no estoy seguro de cuántos en el pueblo estarían dispuestos a actuar contra los Morales basándose en nada más concreto que muñecas inquietantes y comportamiento extraño». El sacerdote no podía discutir esta evaluación. A pesar de la incomodidad general que Sofía inspiraba, el nombre Morales aún tenía peso en San Rafael. Don Esteban había sido el médico principal del pueblo durante décadas, trayendo al mundo a muchos de los actuales residentes. Acusarlo de estar involucrado en una desaparición o algo peor requeriría evidencia más sustancial de la que actualmente poseían. «¿Quién nos acompañará entonces?», preguntó Ignacio, aceptando lo inevitable. «He hablado con Diego Vargas y sus hermanos Miguel y Antonio», respondió Guzmán. «Hombres buenos, todos ellos, manos firmes que saben mantener la boca cerrada. Nos encontrarán en el cruce cerca del arroyo de los Sauces a medianoche». El sacerdote alzó una ceja. «¿Los Vargas? Son campesinos, no alguaciles. También son los vecinos más cercanos a la hacienda Sombría, y conocen cada centímetro de esos bosques», señaló Guzmán, doblando los mapas con movimientos decididos. «Además, la esposa de Diego es la hermana de María Torres. Tiene un interés personal en encontrar a la familia». Ignacio asintió, concediendo el punto. «Muy bien. Medianoche en el arroyo de los Sauces. ¿Deberíamos ir armados?». Era una pregunta que revelaba cuán lejos de los procedimientos normales habían llegado. Que un hombre de la iglesia preguntara por armas sugería un nivel de amenaza que trascendía las preocupaciones ordinarias. «Proporcionaré lo necesario», aseguró Guzmán. «Aunque rezo para que no necesitemos armas de fuego. Esto es una misión de búsqueda, no un asalto. Encontramos a los Torres. Los traemos a casa sanos y salvos, y lidiamos con los Morales según la ley». La expresión del sacerdote sugería que no estaba del todo convencido por este escenario ordenado, pero no planteó más objeciones. «Rezaré por nuestro éxito», dijo simplemente, «y por la seguridad de la familia Torres». Mientras Ignacio se retiraba, saliendo por la puerta trasera para evitar ser visto, Guzmán centró su atención en prepararse para la expedición nocturna. Limpió y cargó su revólver con precisión metódica, verificó que su escopeta estuviera en buen estado y reunió municiones adicionales para ambas. También empacó una linterna de ojo de buey, cuerda y un pequeño botiquín médico, elementos esenciales para cualquier operación de búsqueda y rescate. Sin embargo, mientras trabajaba, se encontraba mirando repetidamente su propio reflejo,
en el pequeño espejo que colgaba en la pared de la oficina. El rostro que le devolvía la mirada estaba demacrado por la preocupación y la falta de sueño, pero inconfundiblemente el suyo. El mismo rostro que Sofía Morales había capturado de alguna manera en porcelana y tela con una precisión inquietante. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cuándo lo había observado lo suficientemente cerca como para recrear cada línea y rasgo, hasta la pequeña cicatriz en su ceja? La idea de ser observado, estudiado tan íntimamente sin su conocimiento, hacía que su piel se erizara. Para cuando se acercaba la medianoche, Guzmán se había compuesto lo suficiente como para presentar un frente confiado ante los hombres que lo acompañarían. Cabalgó fuera del pueblo silenciosamente, evitando la calle principal donde los últimos juerguistas de la taberna podrían verlo y hacer preguntas incómodas. La noche era clara pero sin luna, el aire primaveral con un toque de la lluvia del día anterior. Al acercarse al lugar acordado, Guzmán pudo distinguir 4 figuras esperando en las sombras de un sauce masivo, sus caballos atados cerca. Diego Vargas lo saludó en voz baja. Un hombre robusto de 30 años con una barba rojiza y manos callosas, tenía el comportamiento estable de alguien acostumbrado al trabajo duro y la planificación cuidadosa. Sus hermanos menores, los gemelos Miguel y Antonio, flanqueaban como centinelas. «Estamos listos cuando tú lo estés», dijo Diego. Guzmán desmontó atando su caballo junto a los de ellos antes de dirigirse al pequeño grupo. «Aprecio que hayan venido, todos ustedes. Lo que vamos a hacer esta noche no está estrictamente dentro de los límites de mi autoridad como alguacil. Quiero ser claro al respecto. Tenemos sospechas, no pruebas, y en circunstancias normales necesitaría una orden para registrar la propiedad Morales. No son circunstancias normales», respondió Diego sombríamente. «María, Juan y el pequeño Pedro han estado desaparecidos por días. Si hay alguna posibilidad de que estén retenidos en la hacienda Sombría», dejó la frase sin terminar, su significado claro. «Nos acercaremos desde el norte», continuó Guzmán, desplegando uno de los mapas que había traído. «Hay un sendero de servicio que lleva al jardín de la cocina y al antiguo galpón de carruajes. Es menos probable que nos noten por allí que por el camino principal. El galpón de carruajes ha estado abandonado durante años», señaló Miguel Vargas. «Don Esteban guarda su carruaje en el establo pequeño junto a la casa principal ahora. Razón de más para revisar primero», señaló Guzmán. «Si están reteniendo a los Torres en algún lugar de la propiedad, un edificio sin usar sería ideal, aislado, pero lo suficientemente cerca para vigilar». Los hombres asintieron en acuerdo, y tras una breve revisión de su plan, registrar primero los edificios anexos y, si era necesario entrar en la casa principal, montaron sus caballos y partieron a través del bosque que bordeaba la hacienda Sombría. Cabalgaban en silencio, cada hombre absorto en sus propios pensamientos y preocupaciones. Para Guzmán, esos pensamientos regresaban continuamente a la imagen de Sofía Morales y sus muñecas, particularmente las 3 que se parecían a la familia desaparecida, dispuestas en esa burla de tranquilidad doméstica. Había algo en sus ojos, algo que había despertado un temor innombrable en su corazón. El acercamiento a la hacienda Sombría desde el norte era más desafiante que por el camino principal, requiriendo navegar por un terreno boscoso denso, antes de emerger cerca del extenso jardín que alguna vez había sido el orgullo y la alegría de Elena Morales. En los años desde su muerte, había caído en un estado de semiabandono, con hierbas y verduras compitiendo con malezas invasoras y rosas silvestres trepando por enrejados descuidados. Más allá del jardín se alzaba el galpón de carruajes, una estructura sustancial que, en su apogeo, había albergado no solo los diversos carruajes de la familia, sino también alojamiento para su cochero y mozo de cuadra. Ahora presentaba una apariencia desolada, con ventanas tapiadas y un tejado hundido que hablaba de años de negligencia. «Dejaremos los caballos aquí», susurró Guzmán mientras desmontaban al borde del bosque. «Menos posibilidades de que hagan ruido que pueda alertar a alguien dentro de la casa principal». Tras asegurar sus monturas, los 5 hombres se acercaron al galpón de carruajes a pie, moviéndose tan silenciosamente como sus diversos niveles de habilidades en el bosque permitían. El padre Ignacio, para su crédito, logró evitar lo peor de las ramitas secas y el follaje crujiente, aunque no podía igualar el avance casi silencioso de los hermanos Vargas, quienes se movían por la oscuridad con la facilidad de hombres nacidos y criados en estos bosques. En la puerta desgastada del galpón, Guzmán se detuvo, escuchando atentamente cualquier sonido desde el interior. Al no escuchar nada, probó la manija, cerrada como esperaba. Miró a Diego,
quien asintió y dio un paso adelante con un juego de ganzúas rudimentarias, herramientas que en otras circunstancias, Guzmán podría haber cuestionado que poseyera un campesino respetuoso de la ley. Mi abuelo era cerrajero en Morelia, explicó Diego en voz baja notando la ceja levantada del alguacil. Me enseñó un par de cosas antes de morir. La cerradura era vieja y simple, cediendo a los esfuerzos de Diego en minutos. Cuando la puerta crujió al abrirse, Guzmán levantó su linterna de ojo de buey, cubriendo la mayor parte de su luz para proporcionar solo la iluminación suficiente para evitar tropezar en la oscuridad. El interior del galpón estaba polvoriento y lleno de telarañas, con el olor mohoso del abandono prolongado. El piso principal, que alguna vez albergó los carruajes de la familia, ahora estaba vacío, salvo por algunos muebles rotos y algo de cuero de arneses podrido colgando de clavijas en la pared. Una escalera conducía a lo que alguna vez fueron los aposentos de los sirvientes. Miguel, Antonio, revisen arriba, instruyó Guzmán en un susurro. Diego, tú y el padre ayúdenme a registrar este nivel. Busquen cualquier signo de actividad reciente, huellas en el polvo, objetos movidos, cualquier cosa que sugiera que alguien ha estado aquí en la última semana. Los gemelos asintieron y subieron las escaleras con pasos cuidadosos, mientras Guzmán, Diego e Ignacio comenzaron un examen metódico del piso inferior. Rápidamente se hizo evidente que el galpón de carruajes, cualesquiera que fueran los secretos que alguna vez pudo haber guardado, no había sido utilizado de manera significativa en años. El polvo yacía grueso e intacto en cada superficie, y las pocas huellas que encontraron eran claramente viejas, lodo seco de temporadas pasadas. Miguel y Antonio regresaron de su inspección del piso superior con hallazgos similares, nada que sugiriera que los Torres o alguien más hubiera estado allí recientemente. Queda el establo, sugirió Diego, su voz tensa por la esperanza contenida, o la bodega de raíces detrás de la cocina. Ahí es donde Elena solía guardar conservas y demás. Guzmán asintió, liderando el camino de regreso al exterior. La casa principal se alzaba en la distancia, sus ventanas oscuras como ojos ciegos mirando hacia la noche. Solo una mostraba un leve resplandor. Una habitación en el piso superior que Guzmán supuso podría ser el taller de Sofía, o tal vez, el estudio de don Esteban. Se acercaron al establo con la misma cautela que habían mostrado en el galpón de carruajes. Este edificio, a diferencia de su contraparte, mostraba signos de uso regular. El carruaje del doctor era visible a través de las puertas entreabiertas, y el único compartimento contenía un caballo bayo bien cuidado, que relinchó suavemente cuando entraron. Una vez más, no encontraron nada que indicara la presencia de cautivos o alguna actividad inusual. La bodega de raíces, de manera similar, no reveló más que frascos antiguos de conservas y algunas papas brotadas olvidadas en un rincón. Queda la casa principal, dijo el padre Ignacio en voz baja, expresando lo que todos sabían pero esperaban evitar. Si los Torres están aquí, deben estar dentro. Guzmán dudó, sopesando sus opciones. Entrar en una residencia privada sin permiso o una orden era una violación grave de su autoridad como alguacil. Si estaba equivocado sobre los morales, si la familia era inocente de cualquier delito, tal acción podría costarle su posición y posiblemente llevar a consecuencias legales para todos ellos. Y sin embargo, el recuerdo de esas tres muñecas con sus ojos suplicantes, el interés antinatural que Sofía había mostrado por el pequeño Pedro, la evasiva de ambos morales cuando se les preguntaba directamente sobre los Torres, todo apuntaba a algo siniestro que exigía investigación. Intentaremos la entrada trasera por la cocina, decidió finalmente. Si tenemos suerte, ambos estarán dormidos a esta hora. Podemos registrar primero el piso inferior y luego subir si es necesario. Diego asintió sombríamente, su mano moviéndose hacia el mango del cuchillo de caza enfundado en su cinturón. ¿Y si no están dormidos, si no se encuentran dentro? Entonces lidiaré con ellos según la ley, respondió Guzmán con firmeza. Pero dejemos una cosa clara. Estamos aquí para encontrar a los Torres, no para confrontar a los Morales a menos que sea absolutamente necesario. Si localizamos a la familia, los sacamos a salvo. Luego regresamos con la autoridad adecuada para manejar el resto. Este enfoque pareció satisfacer a los hermanos Vargas, aunque el padre Ignacio parecía preocupado por las ambigüedades morales de su situación. Sin embargo, siguió mientras se dirigían a través del jardín cubierto de maleza hacia la parte trasera de la hacienda. La entrada de la cocina estaba cerrada, pero nuevamente las habilidades de Diego resultaron suficientes para la tarea. Cuando la puerta se abrió, Guzmán levantó ligeramente su linterna, revelando una cocina grande y bien equipada que, a diferencia de gran parte de la casa que había visto antes, parecía estar en uso regular.
Ollas de cobre colgaban de un estante sobre una estufa de hierro masiva, y una variedad de hierbas secas colgaban en manojos de las vigas del techo. Entraron con precaución, cada hombre moviéndose con cuidado exagerado para evitar hacer ruido. Guzmán cerró aún más la persiana de la linterna, dejando solo suficiente luz para navegar sin arriesgarse a ser detectados. Apenas habían comenzado a moverse hacia la puerta, que presumiblemente conducía a la parte principal de la casa, cuando el pie de Miguel Vargas tropezó con el borde de una alfombra trenzada, haciendo que se tambaleara ligeramente. Se apoyó en el borde de una mesa de madera pesada, pero no antes de desalojar un tazón de cerámica que estaba allí. El tazón golpeó el suelo con un estruendo que pareció ensordecedor en la quietud de medianoche de la casa. Por un largo momento sin aliento, los 5 hombres se congelaron en su lugar, esforzándose por escuchar cualquier respuesta desde el interior de la hacienda. Los segundos se alargaron en 1 minuto, luego 2, sin sonido de pasos acercándose o voces alzadas en alarma. «Tal vez estén en un sueño más profundo de lo que pensábamos», susurró Ignacio esperanzado. Antes de que alguien pudiera responder, una voz habló desde la oscuridad de la puerta. Una voz femenina suave que envió un escalofrío por la espalda de Guzmán. «Oh, tal vez los estábamos esperando, alguacil Guzmán». Sofía Morales estaba en el umbral, sosteniendo un candelabro en una mano, proyectando sus rasgos afilados en un alivio dramático. Llevaba un camisón blanco, su cabello negro suelto alrededor de sus hombros de una manera que, en cualquier otra circunstancia, podría haberse considerado inapropiada para una joven que se presenta ante hombres que no son de su familia. Pero no había nada vulnerable o avergonzado en su postura. Los miraba con la calma confiada de una anfitriona que había anticipado la llegada de invitados tardíos. «Señorita Morales», reconoció Guzmán, enderezándose a su máxima altura y haciendo lo mejor para proyectar autoridad a pesar de la incomodidad de ser atrapado entrando a una casa privada. «Disculpe la intrusión, pero tenemos razones para creer que la familia Torres puede estar en su propiedad en contra de su voluntad». Sofía ladeó la cabeza ligeramente, mirándolo con esos ojos dispares que parecían brillar bajo la luz de las velas. «Qué fascinante. ¿Y qué los llevó a esa conclusión, alguacil?» «Las muñecas, supongo. O alguien ha estado difundiendo historias más coloridas sobre mi padre y yo». Antes de que Guzmán pudiera responder, Diego Vargas avanzó, su rostro enrojecido por la ira y el miedo por sus parientes desaparecidos. «¿Dónde están?», exigió. «¿Qué han hecho con María, Juan y el pequeño?» Algo cruzó el rostro de Sofía. Diversión, tal vez, o una emoción más fría que Guzmán no podía identificar del todo. «Señor Vargas, ¿no es así?». «El cuñado de María», dijo. «Ella hablaba de usted, ¿sabe? Decía que tenía un temperamento fuerte». Sonrió, una pequeña expresión secreta que no llegaba a sus ojos. «Por favor, caballeros, ya que se han tomado tantas molestias para visitarnos a esta hora impía, bien podrían entrar apropiadamente. Mi padre está en el salón. También los estaba esperando». Con eso se giró y se adentró en la casa, claramente esperando que la siguieran. Guzmán intercambió miradas con los demás. Un debate silencioso sobre si proceder o retirarse y regresar con más hombres, más autoridad. Al final, la curiosidad y la preocupación por los Torres prevalecieron. La siguieron a través de los corredores tenuemente iluminados, pasando por paredes llenas de muñecas vigilantes, hasta un salón donde don Esteban Morales estaba sentado en una silla de respaldo alto, frente a una pequeña chimenea. A diferencia de su hija, estaba completamente vestido, como si nunca se hubiera retirado para la noche. «Alguacil Guzmán», saludó, levantándose con esa misma gracia fluida que Guzmán había notado antes. «Padre Ignacio y los hermanos Vargas, si no me equivoco». «Qué reunión tan inesperada, doctor Morales», reconoció Guzmán rígidamente. «Iré directo al grano. Estamos buscando a la familia Torres, y tenemos razones para creer que pueden estar aquí, tal vez no por su propia voluntad». Don Esteban alzó una ceja, su expresión de leve sorpresa en lugar de la indignación que uno podría esperar de un hombre cuya casa acababa de ser invadida. «¿Una acusación seria, alguacil? ¿Puedo preguntar qué evidencia los ha llevado a esta conclusión?» Antes de que Guzmán pudiera formular una respuesta que no sonara absurda, muñecas con los rostros de los Torres, el extraño interés de Sofía por Pedro, la ausencia inexplicable de la familia, Diego Vargas dio un paso adelante nuevamente. «Basta de esto», gruñó. «Sabemos que están aquí. Todo el pueblo sabe de la obsesión antinatural de su hija con muñecas, que parecen personas reales. Solo díganos dónde están, y nos iremos». Don Esteban lo miró con calma, sin mostrar signos de intimidación a pesar del tamaño imponente y la evidente ira de Diego. «Mi hija es una artista, señor Vargas. Los artistas a menudo encuentran inspiración en el mundo que los rodea.
Que sus muñecas se parezcan a ciertos individuos difícilmente es evidencia de un delito. Padre, interrumpió Sofía suavemente, moviéndose para pararse junto a su silla. Tal vez deberíamos simplemente mostrarles. Después de todo han venido hasta aquí en medio de la noche. Parece cruel negarles lo que buscan. Una mirada pasó entre padre e hija, una comunicación silenciosa que parecía transmitir volúmenes. Después de un momento, don Esteban asintió. Tal vez tengas razón, querida. El taller, entonces. Sofía sonrió, esa misma expresión secreta que nunca parecía calentar sus ojos. Sí, creo que sería lo mejor. Deberían ver mis últimas creaciones. Estoy particularmente orgullosa de la colección Torres. Tan realistas, ¿no crees? La forma casual en que se refirió a la familia desaparecida envió una ola de frío temor a través de Guzmán. Miró a los hermanos Vargas notando cómo sus manos se habían acercado más a sus armas, y a Ignacio, cuyo rostro se había puesto pálido por la aprensión. «Guíe el camino, señorita Morales», dijo, su voz más firme de lo que sentía. En efecto, nos gustaría ver esta colección. Sofía se giró sin decir otra palabra y se deslizó desde el salón, los hombres siguiéndola con diversos grados de temor. Don Esteban cerraba la marcha, sus pasos tan silenciosos que Guzmán se encontraba mirando hacia atrás repetidamente para asegurarse de que el doctor aún estaba con ellos. Ascendieron una gran escalera hasta el segundo piso. Luego continuaron por un conjunto más estrecho de escaleras hacia lo que debía ser el tercer piso, o tal vez un espacio en el ático. El aire se volvía notablemente más cálido mientras subían, y Guzmán detectó ese mismo aroma dulce y empalagoso que había notado en el estudio de don Esteban antes, ahora más fuerte, casi abrumador. En la cima de las escaleras, Sofía se detuvo ante una pesada puerta de roble reforzada con bandas de hierro. De su bolsillo del camisón, sacó una llave ornamentada, que insertó en la cerradura con un floreo que recordaba a un mago a punto de revelar su mayor truco. «Caballeros», anunció, «bienvenidos a mi santuario». La puerta se abrió para revelar una gran sala circular que debía ocupar todo el nivel más alto de la hacienda. Decenas de velas ardían en soportes alrededor del perímetro, proyectando el espacio en una luz dorada cálida que parecía estar en desacuerdo con el escalofrío que se había asentado en los huesos de Guzmán. La sala estaba dominada por un enorme banco de trabajo en su centro, abarrotado con las herramientas del oficio de fabricante de muñecas, agujas e hilos de varios tamaños, tijeras diminutas, botes de pintura, pinceles y lo que parecía ser instrumentos quirúrgicos junto a herramientas de carpintería más convencionales. Los estantes cubrían las paredes, cada uno lleno de muñecas en varias etapas de finalización. Sus ojos vacíos parecían seguir a los visitantes mientras entraban, pero no fueron estas creaciones a medio terminar las que hicieron que Diego Vargas dejara escapar un grito ahogado, ni las que hicieron que el padre Ignacio cayera de rodillas en oración. Fue lo que estaba, o más bien sentado en un semicírculo de sillas dispuestas cerca de la única ventana de la sala, Juan, María y Pedro Torres, posicionados como si estuvieran enzarzados en una tranquila conversación familiar. Juan en el centro, con un brazo extendido como si estuviera en medio de un gesto, María a su lado, con la cabeza inclinada en una escucha atenta. El pequeño Pedro a los pies de su padre, sosteniendo un soldadito de madera en su pequeña mano. Estaban perfectamente inmóviles, perfectamente silenciosos, perfectamente preservados. Su piel tenía el brillo ceroso de la mejor porcelana. Sus ojos, ahora de cristal, no de carne, captaban la luz de las velas con un brillo antinatural. Sus ropas eran las suyas propias, meticulosamente arregladas y cosidas en los lugares donde se habían necesitado alteraciones. Su cabello, aún el suyo también, había sido cuidadosamente peinado. Los rizos castaños de María dispuestos en un elegante moño, que probablemente nunca llevó en vida, habían sido colocados con una atención amorosa al detalle, posicionados para crear la ilusión de un momento familiar congelado en el tiempo, y en sus bocas, tan sutilmente hecho que era casi invisible a menos que uno mirara de cerca, corrían las finas puntadas casi imperceptibles que habían sellado sus labios para siempre. ¿No son hermosos?, dijo Sofía, su voz cargada de ese mismo orgullo maternal que Guzmán había notado cuando hablaba de sus muñecas antes. Mi mejor trabajo hasta la fecha, aunque estoy particularmente satisfecha con cómo quedó el pequeño Pedro. Los niños son mucho más difíciles. Sus proporciones requieren una atención especial. Diego dejó escapar un aullido de angustia, un sonido tan primal que parecía sacudir los cimientos mismos de la casa. Se lanzó hacia Sofía, su dolor transformado instantáneamente en rabia, solo para ser interceptado por don Esteban,
quien se movió con una velocidad que desmentía sus años. El doctor agarró el brazo de Diego con una fuerza sorprendente, torciéndolo de una manera que llevó al hombre más grande a sus rodillas. Tranquilo, tranquilo, reprendió, como si hablara con un niño rebelde. Esa no es forma de mostrar aprecio por el arte de mi hija. Guzmán sacó su revólver en un instante, apuntándolo a la cabeza de don Esteban. «Suéltelo», ordenó, su voz dura con autoridad y un horror apenas controlado. «Suéltelo ahora, doctor Morales, o juro por Dios que le meteré una bala en el cráneo». Don Esteban cumplió, retrocediendo con las manos ligeramente levantadas en un gesto de conformidad. Pero no había miedo en su expresión, solo una especie de tolerancia divertida, como si estuviera complaciendo a un niño que juega a ser adulto. «No hay necesidad de violencia, alguacil», dijo suavemente. «Solo queríamos mostrarles lo que vinieron a ver. La familia Torres está aquí, como sospechaban. Están bastante seguros, se lo aseguro. Más seguros de lo que nunca estuvieron en vida, preservados ahora, perfectos e inmutables. ¿No es eso lo que todos realmente desean? Detener el deterioro del tiempo, permanecer para siempre en la cima de la belleza y el vigor». A su lado, Sofía asintió en acuerdo, su mirada fija con cariño en las figuras sentadas de los Torres. «Fueron mis sujetos más desafiantes hasta ahora», dijo como si discutiera nada más siniestro que pinturas de retratos, especialmente Juan. Luchó tanto al principio, ¿sabe? Pero la especialidad de mi padre pronto lo calmó, al igual que a María y al pequeño Pedro. La implicación de sus palabras, que los Torres estaban vivos cuando fueron traídos a esta sala, vivos cuando Sofía comenzó su trabajo, envió una ola de náusea a través de Guzmán tan poderosa que casi perdió el agarre de su arma. «¿Ustedes los asesinaron?», logró decir, su voz impregnada de horror. «Los mataron y los convirtieron en muñecas». Sofía pareció genuinamente ofendida por esta caracterización. «¿Asesinados? ¿Qué término tan crudo, alguacil? Los elevé, los transformé en arte. Ahora nunca envejecerán, nunca enfermarán, nunca morirán. Son perfectos, eternos». Se movió para pararse detrás de la pequeña figura de Pedro, descansando sus manos suavemente en sus rizos dorados. «Y siempre estarán juntos, una familia unida para siempre. ¿No es eso hermoso?». Diego había comenzado a llorar, sollozos ásperos y desgarradores que sacudían su robusto cuerpo mientras se arrodillaba en el suelo, mirando los restos de su cuñada y su familia. Miguel y Antonio permanecían congelados en estado de shock, sus ojos abiertos con incredulidad y repulsión. Solo el padre Ignacio parecía haber recuperado algo de compostura, sus labios moviéndose en una oración silenciosa, mientras se ponía lentamente de pie. «Esto es una locura», dijo Guzmán, su revólver aún apuntando a don Esteban. «Locura absoluta. Ambos serán colgados por esto». Don Esteban sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos austeros en algo casi apuesto. «No lo creo, alguacil. Pero nadie les creerá. El respetable doctor Morales y su talentosa, aunque algo solitaria hija, convirtiendo personas en muñecas. Suena como las divagaciones de un lunático, ¿no es así? E incluso si lograra convencer a algunos de que su historia es cierta, ¿qué prueba ofrecería? Los Torres parecen ser muñecas, muñecas excepcionalmente realistas, pero muñecas al fin y al cabo. Cualquier examen simplemente confirmaría la extraordinaria habilidad de Sofía como artista. Y para cuando regresaran con más hombres, con doctores y oficiales, añadió Sofía, ya nos habríamos ido hace mucho, llevándonos nuestra colección con nosotros. Nos hemos mudado antes cuando ha sido necesario. ¿No es así, padre? La revelación casual de que los Torres no eran sus primeras víctimas golpeó a Guzmán como un golpe físico. ¿Cuántos otros habían sido? ¿Cuántos pueblos antes de San Rafael habían visitado los Morales, dejando tras de sí un rastro de desapariciones misteriosas? «No irán a ninguna parte», afirmó Guzmán rotundamente. «Ambos están bajo arresto por los asesinatos de Juan, María y Pedro Torres. Miguel, Antonio, aten sus manos. Los llevaremos de regreso al pueblo». Antes de que cualquiera de los gemelos pudiera moverse para cumplir, Sofía rió, un sonido como de cristal rompiéndose que parecía llenar la sala y resonar desde todas las direcciones a la vez. «Oh, alguacil», dijo, sus ojos dispares brillando con una luz interior que no era del todo humana. «¿Realmente creyeron que permitiríamos que nos llevaran? ¿Que los invitamos aquí simplemente para admirar mi trabajo antes de rendirnos a su autoridad?» Mientras hablaba, Guzmán se dio cuenta de un movimiento en las sombras detrás de los estantes, un crujido, un movimiento acompañado por el suave clic de extremidades de porcelana y el susurro de tela contra tela. Para su horror, se dio cuenta de que lo que había tomado por muñecas inanimadas comenzaban a moverse, ojos de cristal parpadeando,
bocas cosidas estirándose en grotescas aproximaciones de sonrisas. «Mis hijos», canturreó Sofía extendiendo sus brazos como si quisiera abrazar toda la sala. «Mis hermosos hijos, estos hombres han venido a separarnos, a llevarme lejos de ustedes. No podemos permitir eso, ¿verdad?» Las muñecas, docenas de ellas, tal vez cientos, comenzaron a avanzar desde todos los rincones de la sala circular, moviéndose con movimientos bruscos pero decididos. Sus rostros pintados permanecían congelados en esas inquietantes sonrisas, pero sus ojos, esos ojos de cristal que antes parecían suplicar a Guzmán, ahora ardían con una luz profana. «¿Qué brujería es esta?», jadeó el padre Ignacio, aferrando su Biblia frente a él como un escudo. «Dios, protégenos». Don Esteban observó a las muñecas avanzando con la expresión orgullosa de un padre contemplando los logros de sus hijos. «No es brujería, padre. Ciencia o tal vez un poco de ambas. Mi difunta esposa tenía ciertos conocimientos transmitidos a través de generaciones de su familia. Conocimientos sobre cómo preservar no solo el cuerpo, sino algo de la esencia también. Sofía heredó su don, y bajo mi guía, lo ha perfeccionado. Ellos aún están ahí dentro», añadió Sofía, su voz adquiriendo una cualidad soñadora, una chispa de lo que fueron unida,